En una noche de febrero de 1842, María López se sentó en una silla en el rincón de una habitación cerrada con llave, en la hacienda Dulceaguas, un lápiz temblando en su mano y una página en blanco de un libro de cuentas frente a ella. Su esposo se paró al otro lado, sus ojos grises fríos como el acero del invierno, y le dio instrucciones explícitas sobre lo que debía observar y registrar. La mujer que trajeron a esa habitación se llamaba Ana. Tenía 23 años, estaba aterrorizada, y no tenía opción en lo que estaba a punto de suceder. Tampoco María. Lo que comenzó esa noche continuaría por años, convirtiendo una plantación cubana en algo mucho más oscuro que los horrores habituales de la esclavitud. Involucraría a un doctor de La Habana con teorías retorcidas sobre la crianza humana, una red de hombres adinerados que comerciaban niños como ganado, y un secreto que eventualmente consumiría a todos los que tocaba. Lo que María presenció esa noche fue solo el comienzo de algo mucho más calculado y aterrador de lo que podía imaginar. La Habana servía como la capital vibrante de Cuba en esa época, una ciudad de calles empedradas y edificios coloniales, donde políticos y dueños de plantaciones se reunían en salones llenos de humo de cigarros y maquinaciones. A unos 30 kilómetros al noreste, donde el río Almendares serpenteaba a través de bosques de pinos y tierras bajas, la hacienda Dulceaguas se extendía sobre 2.500 acres de campos de caña de azúcar. La casa principal, construida en estilo colonial con su fachada simétrica y ventanas altas, se erguía en una ligera elevación, posicionada para que Antonio López pudiera supervisar todo su dominio desde la galería del segundo piso. Antonio había heredado Dulceaguas de su padre en 1835, a los 28 años, junto con 45 personas esclavizadas y una reputación de eficiencia fría. Medía justo por debajo de 1.80 metros. Era delgado y anguloso, con ojos grises pálidos que la gente decía que te atravesaban en lugar de mirarte. Sus manos siempre estaban limpias, las uñas cortas, un contraste marcado con los dedos agrietados por la tierra de otros plantadores que aún trabajaban junto a sus jornaleros en esos años iniciales. Antonio nunca tocaba un arado, estudiaba libros de contabilidad, leía revistas agrícolas de La Habana y Santiago, y se carteaba con hombres que hablaban de agricultura científica y manejo racional de recursos, tanto vegetales como humanos. María Rivera se convirtió en María López en junio de 1837. Tenía 19 años, él 30, y el matrimonio unió dos familias prominentes del centro de Cuba. Su padre poseía un exitoso negocio mercantil en La Habana, suministrando desde telas hasta equipo agrícola a las plantaciones circundantes. María había sido educada en una escuela de señoritas en Matanzas, algo inusual para la época, y podía leer latín, tocar el piano y manejar las cuentas del hogar con precisión. Tenía cabello castaño, que llevaba en el estilo de moda de la era, recogido severamente de un rostro que los retratos muestran como atractivo más que bello, con una mandíbula fuerte y ojos oscuros inteligentes. Su primer año transcurrió lo suficientemente agradablemente, según los estándares de la sociedad plantadora. María dirigía a los sirvientes del hogar, organizaba cenas para las conexiones políticas de Antonio, y aprendía los ritmos de la vida en la hacienda. La casa olía a cera de abejas y lavanda en verano, a madera y canela en invierno. Mantuvo un jardín de hierbas medicinales como la mayoría de las dueñas de plantaciones, aprendiendo qué plantas calmaban la fiebre y cuáles aliviaban los dolores del parto para las mujeres esclavizadas que no tenían acceso a doctores adecuados. Pero para su segundo aniversario, la ausencia de hijos se había convertido en una fuente de tensión. En una sociedad que medía el valor de una mujer por su capacidad para producir herederos, el fracaso de María para concebir se susurraba en las reuniones sociales de la iglesia y en las tertulias de damas. Antonio no decía nada directamente, pero María notaba cómo su mandíbula se tensaba cuando amigos mencionaban sus familias crecientes, cómo salía de la habitación cuando alguien preguntaba cuándo oirían el pataleo de piececitos en Dulceaguas. En octubre de 1841, Antonio trajo a un doctor de Matanzas para examinar a María. El hombre pasó 3 días en la hacienda, realizando exámenes que María describió después en su diario como humillantes, más allá de lo imaginable. Su conclusión, entregada a Antonio en el estudio mientras María esperaba en el salón, fue definitiva.
Algún defecto en su útero hacía imposible la concepción. El doctor usó términos técnicos que María no entendía, pero el mensaje era claro: nunca tendría hijos. La respuesta de Antonio no fue ira, como María podría haber esperado. En cambio, se volvió inquietantemente calmado. Agradeció al doctor, le pagó generosamente y lo envió de vuelta a Matanzas. Esa noche en la cena, le dijo a María que había estado leyendo mucho. Se había carteado con hombres en La Habana que estudiaban lo que llamaban filosofía natural, la ciencia de la herencia y la crianza. Si María no podía darle un heredero por medios naturales, perseguiría métodos alternativos, métodos que, le aseguró, eran perfectamente legales bajo la ley cubana y ampliamente practicados, aunque no ampliamente discutidos, en toda la isla. María entendió inmediatamente lo que quería decir. La práctica era común, aunque rara vez se admitía abiertamente. Los plantadores que querían aumentar su fuerza laboral, sin el gasto de comprar más esclavos, engendraban hijos con mujeres esclavizadas. Estos niños, heredando el estatus de su madre independientemente de la raza de su padre, se convertían ellos mismos en propiedad. Algunos plantadores mantenían estos arreglos discretos. Otros eran descarados al respecto, pero lo que Antonio proponía iba mucho más allá de la explotación usual. Quería que ella estuviera involucrada. Quería que estuviera presente. Quería que documentara todo. La primera mujer que Antonio seleccionó se llamaba Ana, de 23 años, alta y fuerte por años de trabajo en el campo. En una fría noche de febrero de 1842, Antonio hizo que trajeran a Ana a una habitación en el lado este de la casa principal, una habitación que una vez se usó para almacenar linos, pero que él había convertido para este propósito. Ordenó que María estuviera presente, para observar, para tomar notas sobre las características físicas de Ana, su salud, su comportamiento. La entrada en el diario de María de esa noche fue breve, la letra temblorosa. Dios me perdone, hice lo que él ordenó. Me senté en el rincón con lápiz y papel mientras mi esposo destruía lo que quedaba de mi dignidad y la humanidad de Ana. Ella no gritó. Creo que eso fue lo peor, el silencio. Pero el plan de Antonio era incluso más elaborado de lo que María inicialmente se dio cuenta. En las semanas siguientes, descubrió que él había estado leyendo extensamente sobre las teorías de crianza selectiva que se discutían en revistas agrícolas y sociedades médicas. Estas teorías, que más tarde se reconocerían como el racismo pseudocientífico que sustentaba los aspectos más horríficos de la esclavitud, sugerían que los seres humanos podían mejorarse mediante la selección cuidadosa de parejas reproductoras, justo como se crían caballos o ganado para rasgos deseables. Antonio había decidido conducir un experimento. La primavera de 1842 trajo un calor inusual al campo habanero. Los flamboyanes florecieron temprano, llenando los bosques alrededor de Dulceaguas con flores rojas que caían como lluvia en la más ligera brisa. María caminó entre ellos una mañana a fines de abril, aplastando pétalos bajo sus botas, tratando de encontrar algún fragmento de paz en el mundo natural, porque no había ninguno dentro de las paredes de su hogar. Ana estaba embarazada. María lo confirmó ella misma, reconociendo las señales que una vez había esperado ver en su propio cuerpo. Antonio recibió la noticia con satisfacción, haciendo una anotación en el libro encuadernado en cuero que había comenzado a llevar, un registro separado de los libros normales de la hacienda. María lo vio una vez cuando lo dejó en su escritorio. Las páginas estaban divididas en columnas con encabezados que le revolvieron el estómago. Características físicas, inteligencia estimada, valor proyectado, disposición, potencial de crianza. Pero Ana era solo la primera. En mayo, Antonio seleccionó a otra mujer, Sofía, que tenía solo 19 años. Luego, en junio, una mujer llamada Elena que trabajaba en la cocina. María era requerida para estar presente cada vez, para observar y registrar. Desarrolló un sistema de disociación, una forma de separar su mente de lo que sus ojos veían. Se enfocaba en detalles irrelevantes, una grieta en el yeso de la pared, el sonido de insectos nocturnos fuera de la ventana, el olor del aceite de lámpara quemándose bajo, cualquier cosa menos el horror que se desarrollaba frente a ella. Los otros esclavizados en Dulceaguas sabían lo que estaba pasando, por supuesto. ¿Cómo no? Las mujeres seleccionadas se movían por su trabajo diario con ojos vacíos. Los hombres que eran esposos o hermanos o amigos no podían hacer nada.
su rabia forzada al silencio por la amenaza siempre presente de violencia o venta. La atmósfera de la hacienda cambió. Donde había habido los ritmos usuales de labor forzada y cooperación coercitiva, ahora había algo más oscuro, una tensión que zumbaba bajo cada interacción. Y luego, en agosto, llegó un visitante que transformaría la obsesión privada de Antonio en algo mucho más sistemático y siniestro. El doctor Federico Vargas llegó a Dulceaguas en una tarde de jueves, su carruaje traqueteando por el camino bordeado de palmas, dejando un rastro de polvo rojo. Estaba afiliado a la Sociedad Médica de Cuba en La Habana, aunque María más tarde aprendió que sus credenciales eran dudosas en el mejor de los casos. Vargas estaba en sus 50s, corpulento con patillas de cordero y manos suaves que probablemente nunca habían asistido a un parto difícil o entablillado un hueso roto. Su especialidad, explicó durante la cena esa primera noche, era lo que llamaba medicina antropológica, el estudio de características raciales y su transmisión a través de líneas sanguíneas. Antonio había estado carteándose con Vargas por meses, desde que leyó uno de los papers del doctor en una revista médica habanera. El artículo, titulado Observaciones sobre la transmisión hereditaria de características físicas y mentales en la raza negra, proponía que mediante documentación cuidadosa y selección, los plantadores podían cultivar poblaciones esclavizadas más valiosas. Era pseudociencia de la peor clase, pero se tomaba en serio en ciertos círculos, publicada en revistas respetables, discutida en los salones de hombres educados que creían estar avanzando el conocimiento humano. Vargas se quedó en Dulceaguas por 4 semanas ese verano, extendiendo su visita más de lo planeado para profundizar en los experimentos. Examinó a cada persona esclavizada en la hacienda, midiendo cráneos con calibradores de bronce, registrando la textura del cabello, la forma de las narices, el color de los ojos. Realizó entrevistas, aunque llamarlas así dignificaba demasiado el proceso. Hacía preguntas diseñadas para evaluar inteligencia y temperamento, luego registraba sus conclusiones en párrafos densos llenos de terminología que sonaba científica. María era requerida para asistirlo, para sostener sus instrumentos, para registrar sus mediciones en un libro separado que él había traído. Lo observó trabajar con horror creciente. Mostraba interés particular en los niños ya nacidos en Dulceaguas, midiéndolos con la misma precisión fría, haciendo predicciones sobre su valor futuro y utilidad. Los discutía como si fueran un cultivo a ser cultivado, variables en un experimento a optimizar. En las noches, Vargas y Antonio se sentaban en el estudio. Puerta cerrada, voces bajas. María aprendió a escuchar en la puerta, aunque lo que oía le hacía desear la ignorancia. Estaban planeando algo más grande que el proyecto inicial de Antonio. Vargas conocía a otros plantadores, dijo, hombres de visión que entendían que el futuro de la prosperidad cubana yacía en el manejo científico de su propiedad humana. Se podía establecer una red, se podía compartir información. Niños con características deseables podían ser comerciados o vendidos para continuar líneas de crianza. Fue Ana quien primero le contó a María sobre la otra cosa que estaba pasando, la cosa que resultaría incluso más perturbadora que el programa de crianza en sí. Ana se acercó a María una mañana a fines de septiembre, cuando Antonio y Vargas habían cabalgado a La Habana por el día. Ana estaba en su 5º mes de embarazo, su condición comenzando a notarse bajo su vestido suelto de trabajo. Se paró en la puerta del salón matutino de María, retorciendo sus manos, claramente aterrorizada, pero impulsada por algo más fuerte que el miedo. «Señora», dijo Ana, su voz apenas por encima de un susurro, «necesito decirle algo sobre los bebés, los que nacieron aquí antes de que usted llegara». María contuvo el aliento. Había asumido, aunque nunca preguntó directamente, que había habido otros niños engendrados por Antonio, o su padre en años previos. Era demasiado común para siquiera comentarlo, pero la forma en que Ana lo dijo, el miedo en sus ojos sugería algo más. «Dime», dijo María. «El amo López ha estado seleccionando ciertos bebés», continuó Ana, «los de piel más clara o ojos diferentes o otras cosas que el doctor Vargas busca. Después de que nacen, después de que las madres se recuperan, hombres vienen en carretas por la noche, se llevan a los bebés, dicen a las madres que se venden, pero nunca dicen a dónde. Y señora, preguntamos a otras gentes en haciendas vecinas cuando nos permiten visitar, y ninguno de ellos ve nunca a estos bebés. Simplemente desaparecen». La habitación se inclinó.
María se aferró al brazo de su silla. ¿Cuántos? Preguntó con esfuerzo. No sé exactamente. Tal vez 25, 30 a lo largo de los años. Comenzó antes de que muriera el viejo amo López, pero ha aumentado desde que el doctor Vargas empezó a venir. María despidió a Ana con una mano temblorosa y se sentó sola en su salón matutino, mientras la luz del sol se arrastraba por el piso. Pensó en el libro que Antonio llevaba, el de columnas para valor proyectado. Pensó en la red de Vargas de plantadores, su charla sobre optimizar líneas sanguíneas, y entendió con claridad repentina y nauseabunda que lo que pasaba en Dulceaguas no era solo sobre producir más trabajadores esclavizados para ganancia. Era algo más entirely, algo que trataba a niños humanos como sujetos experimentales, como mercancía a distribuir según algún diseño grandioso que existía solo en la lógica retorcida de hombres que creían que la ciencia santificaba sus atrocidades. Esa noche, cuando Antonio regresó de La Habana, María lo confrontó. Fue la única vez en su matrimonio que lo desafió directamente. Preguntó sobre los niños, a dónde iban, qué estaban haciendo realmente él y Vargas. Antonio la miró por un largo momento, sus ojos grises fríos en la luz de la lámpara. Luego la golpeó con el dorso de la mano a través del rostro, lo suficientemente fuerte para partirle el labio. Ella cayó contra el sofá, probando sangre, oyéndolo decir en esa voz calmada y razonable que siempre usaba: «Nunca me cuestionarás de nuevo, María. Ahora eres parte de esto. Tus observaciones, tus registros, son esenciales para el trabajo. Eres cómplice. Si hablas de esto con alguien, si intentas interferir, te haré internar en el asilo de locos de La Habana. Ya hablé con un juez, amigo mío. Una palabra mía, y pasarás el resto de tu vida encadenada, tratada como la loca que amenazas con convertirte». María se limpió la sangre de la boca y no dijo nada. Pero algo cambió en ella esa noche. Algún hilo final de su misión se rompió. Si era cómplice, si no podía escapar o exponer esto sin destruirse a sí misma, entonces encontraría otra forma. Se convertiría en algo más que una víctima. Se convertiría en un instrumento de justicia, lento y cuidadoso y mortal. El final del verano de 1842 trajo tormentas que azotaron la región habanera con lluvia y relámpagos. Los cultivos de caña se pudrieron en los campos a lo largo del Valle del Almendares. Los plantadores se reunieron en el Tribunal de La Habana, sus voces tensas con preocupación por mercados, rendimientos y la labor requerida para salvar lo que pudieran. Antonio asistía a estas reuniones, jugando el rol de vecino preocupado, mientras en privado su atención permanecía fija en su experimento, que el clima no podía interrumpir. Sofía dio a luz en octubre a un niño con piel inusualmente clara y ojos que eventualmente se asentaron en un tono verde grisáceo. Vargas estuvo presente para el parto, examinando al infante con la misma precisión fría que aplicaba a todo, haciendo anotaciones en su diario. Antonio estaba complacido. Este niño, le dijo a María, mostraba exactamente las características que estaban cultivando. Dentro de una semana, hombres vinieron por la noche, como Ana había descrito. María observó desde una ventana del piso superior cómo cargaban un bulto en una carreta cubierta y se alejaban hacia el camino sur. Sofía recibió 2 días para recuperarse, luego fue enviada de vuelta a los campos. Se movía como algo roto, sus pechos hinchados de leche vendados apretados bajo su vestido, sus ojos enfocados en nada. Para entonces María había comenzado su propia documentación. Mientras Antonio y Vargas mantenían sus registros oficiales, María inició un diario secreto que iba más allá de la simple observación. Registraba los nombres de las mujeres, los nombres de sus niños, fechas aproximadas de nacimiento. Notaba que niños desaparecían e intentaba armar patrones. También comenzó a estudiar las hierbas medicinales en su jardín con nuevo propósito, leyendo los libros que su madre le había dado sobre remedios naturales y sus propiedades. Prestaba atención particular a plantas con efectos acumulativos, sustancias que podrían causar enfermedad gradualmente con el tiempo, imposibles de distinguir de dolencias naturales. La dedalera, por ejemplo, que crecía silvestre en los bosques alrededor de Dulceaguas. En dosis pequeñas podía fortalecer un corazón fallido. En dosis ligeramente mayores, administradas regularmente, podía causar debilidad, confusión, náuseas. Envenenar a alguien lentamente sin detección requería paciencia y precisión. María tenía ambas. Para noviembre, Ana dio a luz a una niña.
Esta niña tenía piel más oscura, rasgos más típicos. Antonio pareció decepcionado. Vargas examinó al bebé e hizo sus anotaciones, su tono sugiriendo que ésta era menos valiosa para sus propósitos. No vinieron hombres por esta niña. Se quedó con Ana, recibiendo el nombre de Lucía. María sintió un alivio obsceno de que este bebé al menos permaneciera con su madre, aunque permanecer significara una vida de esclavitud en Dulceaguas. El parto de Elena llegó en diciembre y salió mal. El bebé, un niño, nació muerto. Elena hemorragió y, a pesar de los intentos de María por ayudar, murió 3 días después. María limpió la sangre de los cuartos de Elena ella misma, sus manos temblando mientras fregaba. Había intentado genuinamente salvar a Elena. Había usado cada habilidad que poseía, pero no fue suficiente. La culpa era aplastante. Había estado allí y observado cómo violaban a Elena. Lo había registrado en el libro de Antonio. Y ahora la mujer estaba muerta. María vomitó en un balde en el lavadero y emergió con el rostro cuidadosamente compuesto, porque mostrar debilidad no se permitía en Dulceaguas. Antonio pareció más molesto por la pérdida que afligido. Había invertido tiempo y recursos en el embarazo de Elena, y el resultado fue nada. Hizo una anotación en su libro sobre complicaciones a evitar en selecciones futuras. Vargas sugirió examinar el cuerpo de Elena para determinar la causa del fracaso, pero Antonio lo rechazó. La comunidad esclavizada necesitaba ver al menos la pretensión de respeto por sus muertos, dijo, o habría problemas con la moral y la eficiencia. Enterraron a Elena en el pequeño cementerio detrás de los cuartos, un lote marcado con cruces de madera y piedras rudas. María asistió al entierro, parada aparte de las personas esclavizadas que cantaban himnos en voces bajas. Observó a Ana sosteniendo a bebé Lucía. Observó cómo las mujeres tocaban el hombro de Sofía en solidaridad silenciosa. Observó a los hombres parados con puños apretados y rostros cuidadosamente en blanco. Sintió su odio dirigido a ella tanto como a Antonio, y no los culpaba. Era cómplice. No había hecho nada para detener nada de esto, pero se estaba preparando. Cada semana recolectaba pequeñas cantidades de hojas de dedalera, secándolas cuidadosamente, moliéndolas en polvo. Las añadía en cantidades mínimas al ron vespertino de Antonio. No suficiente para enfermarlo, obviamente. Solo lo suficiente para hacerlo sentir mal, para debilitarlo gradualmente. Se decía a sí misma que era justicia. Se decía que estaba haciendo lo que había que hacer. La verdad era más complicada. Se estaba convirtiendo en algo que no reconocía, impulsada por rabia y culpa, y una necesidad desesperada de contraatacar al hombre que la había convertido en testigo de atrocidades. El invierno llegó temprano ese año. Para enero, las heladas mataron las últimas plantas del jardín. María recolectó las semillas finales de dedalera, almacenándolas cuidadosamente para el próximo año. Había aprendido paciencia. La venganza, entendía ahora, no era un acto súbito, sino una campaña larga. Podía esperar. No tenía nada más que tiempo y odio para sostenerla. Vargas regresó a Dulceaguas para la temporada de Navidad, trayendo consigo documentos que él y Antonio estudiaron en el estudio cerrado. María no sabía qué contenían esos papeles, pero sabía que se relacionaban con la red que Vargas había mencionado, conexiones con otras haciendas, otros hombres conduciendo experimentos similares. Imaginaba una telaraña extendiéndose por toda Cuba, niños siendo movidos como piezas de ajedrez, todo al servicio de alguna gran teoría sobre pureza racial y progreso científico, que realmente era solo crueldad, vestida en lenguaje académico. En Nochebuena, las personas esclavizadas recibieron un feriado como era costumbre. Se reunieron en los cuartos para su propia celebración, tal como podía ser bajo las circunstancias. María observó desde la casa mientras cantaban y trataban de encontrar momentos de alegría a pesar de todo. Ana sostenía a Lucía cerca, balanceándose al ritmo de la música. Sofía estaba sola al borde del grupo mirando a nada. María se apartó de la ventana y se sirvió un vaso de vino. Sus manos estables ahora. Había pasado del horror a algo más frío y determinado. El nuevo año de 1843 llegó con lluvias heladas que convirtieron los caminos en lodo y mantuvieron a todos confinados. Antonio y Vargas pasaban largas horas planeando la expansión de su proyecto. María pasaba su tiempo documentando todo, construyendo su registro secreto y añadiendo cantidades mínimas de veneno a las bebidas de su esposo. La dedalera estaba funcionando, pero lentamente.
Antonio había comenzado a quejarse de fatiga, náuseas ocasionales, un malestar general que atribuía al clima invernal. No se llamó a ningún doctor. ¿Por qué llamaría a un doctor por algo tan menor? María le sonreía sobre la mesa del desayuno y preguntaba si quería más café. Él lo quería. Ella lo servía cuidadosamente, sus manos perfectamente estables, y lo observaba beberlo. Marzo de 1843 trajo una falsa primavera al centro de Cuba. Días cálidos que coaxaban brotes tempranos de los árboles frutales antes de que heladas tardías los mataran. La salud de Antonio continuó su declive gradual. Se movía más lento ahora. Se quejaba de debilidad en las extremidades, dificultad para concentrarse. María sugirió que viera a un doctor en La Habana, pero él se negó, insistiendo en que era meramente los efectos persistentes del invierno. Su orgullo no le permitía admitir vulnerabilidad. Vargas lo notó durante su visita de abril. El doctor examinó a Antonio en el estudio. María no presente por una vez y emergió luciendo preocupado. Recomendó actividad física reducida, mejor nutrición, quizás un tónico. Escribió una receta para un compuesto que podía obtenerse de un boticario en la ciudad. María recogió la receta y la surtió, pero también comenzó a reducir las dosis de dedalera. No quería a Antonio muerto aún. Lo quería débil, dependiente, incapaz de continuar su programa de crianza con el mismo vigor. Lo quería sufriendo como ella había sufrido, perdiendo control de su cuerpo como él había tomado control de los cuerpos de otros. Pero sus planes se complicaron por un nuevo desarrollo. 2 mujeres estaban embarazadas de nuevo, Ana por segunda vez, y una mujer llamada Isabel que trabajaba en la casa principal como camarera. Isabel tenía 26 años, educada por dueños previos que le habían enseñado a leer antes de que problemas económicos los forzaran a venderla al sur. Era inteligente, observadora, y María había notado cómo Isabel observaba todo, archivando información como si ella también estuviera llevando registros. María comenzó a sentir una extraña afinidad con Isabel, aunque nunca pudieran reconocerlo abiertamente. Ambas estaban atrapadas en la pesadilla de Dulceaguas. Ambas lo estaban documentando a su manera. Ambas esperaban que algo cambiara. Cuando se cruzaban en los pasillos, los ojos de Isabel se encontraban con los de María por un momento. Una comunicación sin palabras. Se entendían. Fue Isabel quien finalmente le contó a María sobre Juan. Una mañana a fines de mayo, cuando Antonio y Vargas habían cabalgado a La Habana para una reunión con otros plantadores, María encontró a Isabel sola en el lavadero, lavando linos en agua gris de jabón. María envió a los otros trabajadores con recados fingidos, esperando hasta que ella e Isabel estuvieran solas antes de hablar. «Sé que has estado observando», dijo María en voz baja. «Sé que ves todo lo que pasa aquí igual que yo, y sé que entiendes lo que mi esposo está haciendo». Las manos de Isabel se detuvieron en el agua de lavado. Miró a María con esos ojos inteligentes, evaluando, calculando el riesgo. Después de un largo momento dijo cuidadosamente: «¿Qué es lo que quiere saber, señora?» «Todo lo que pienses que debo saber, todo lo que podría ayudarme a detener esto». Isabel miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran verdaderamente solas. Luego habló en voz baja, sus palabras precisas a pesar del peligro de lo que revelaba. «Hay algo que el amo López le ha ocultado, un niño. Su nombre es Juan. Nació hace 8 años antes de que usted llegara a Dulceaguas. Su mamá era una mujer llamada Julia que trabajaba en la casa. El amo López mantuvo a Juan porque fue el primero en nacer luciendo casi blanco, con ojos grises y cabello claro como el suyo. Julia fue vendida a Santiago cuando Juan fue destetado, y el niño ha estado viviendo en una cabaña aparte del resto de nosotros desde entonces». María sintió hielo extendiéndose por su pecho. «¿Por qué nunca he visto a este niño? El amo López lo mantiene separado. Le ha estado enseñando cosas, lectura, escritura, aritmética e historia, cosas que no nos permite aprender al resto. He oído al amo y al doctor Vargas hablando del niño. Dicen que Juan es prueba de que sus teorías de crianza funcionan. Y señora». La voz de Isabel bajó aún más. «Planean usarlo. Cuando sea mayor, cuando alcance la madurez, planean que engendre niños él mismo. Quieren crear toda una línea de gente que luzca blanca, pero siga siendo propiedad bajo la ley. Gente que puedan vender por fortunas a compradores que quieran sirvientes, que puedan pasar en la sociedad blanca». El horror golpeó a María como un golpe físico. Antonio había engendrado un hijo,
y estaba preparando a ese niño para continuar el ciclo de explotación, para convertirse en otro instrumento de la misma violación que lo había traído al mundo. Era un legado de trauma diseñado para perpetuarse a través de generaciones. ¿Dónde mantienen a este niño?, preguntó María. En una cabaña en el lado este de la propiedad, pasado el granero. El amo López lo visita la mayoría de las tardes para lecciones. Pero señora, debe saber que Juan es listo, muy listo. Entiende lo que es, lo que el amo López planea para él. He visto la mirada en los ojos de ese niño. Está enojado y está esperando algo. No sé qué, pero no es la herramienta obediente que el amo López cree haber creado. María dejó el lavadero con las palabras de Isabel, resonando en su mente. Juan, un hijo que Antonio había mantenido, entrenado, moldeado para algún propósito más oscuro, necesitaba ver a este niño para entender que habían creado 8 años bajo la instrucción de Antonio. Esa noche en la cena, María tomó un riesgo calculado. Mencionó casualmente que había oído que había un niño en Dulceaguas recibiendo educación. Qué inusual parecía. La cuchara de Antonio se pausó a medio camino a su boca, sus ojos grises fijándose en ella con repentina agudeza. ¿Dónde oíste eso? Su voz estaba controlada, pero ella oyó la advertencia debajo. Los sirvientes hablan, dijo María con indiferencia practicada. Presto atención a mi hogar. Antonio dejó la cuchara con cuidado deliberado. Juan es parte del proyecto, un experimento en potencial. Demuestra lo que selección cuidadosa y entrenamiento adecuado pueden producir. Me gustaría conocerlo. No. María encontró su mirada firmemente. He estado presente para cada otro aspecto de este trabajo. He documentado nacimientos, registrado características, presenciado cosas que me perseguirán hasta la muerte. ¿Por qué no debería conocer a este niño que aparentemente es tan importante para tu visión? El silencio se extendió entre ellos como algo físico. Ella podía verlo calculando, pesando si su solicitud representaba alguna amenaza real. Su enfermedad lo había hecho más cauteloso, menos cierto de su control. Finalmente asintió una vez. Mañana por la tarde. Pero observarás solamente. No le hablarás a menos que yo lo permita. Y ciertamente no interferirás con su educación. El día siguiente se arrastró con anticipación que rayaba en el pavor. María se movió por sus tareas matutinas mecánicamente, su mente enfocada en la reunión venidera. Cuando Antonio finalmente vino a recogerla después de la comida del mediodía, lo siguió a través del patio hacia una cabaña apartada de los cuartos de esclavos. Estaba mejor construida que las otras, con ventanas de vidrio en lugar de persianas y un pequeño porche con escalones reales. Dentro el espacio era austero pero limpio. Una cama estrecha en una esquina, una mesa con 2 sillas, estantes sosteniendo libros que María reconoció de la propia biblioteca de Antonio, y en un pequeño escritorio cerca de la ventana, un niño se sentaba trabajando problemas aritméticos en una pizarra. Su letra neat y precisa. Juan levantó la vista cuando entraron. El aliento de María se atoró. El parecido con Antonio era inconfundible en el rostro anguloso, el set de la mandíbula, esos ojos grises pálidos, pero su piel era más clara de lo que había esperado, lo suficientemente clara como para que, en ropa diferente, en un contexto diferente, pudiera pasar sin cuestionamiento en la sociedad blanca. Su cabello era castaño con tonos dorados cayendo sobre su frente, mientras los estudiaba. «Juan, esta es la señora López», dijo Antonio. Su voz llevaba un tono que María nunca había oído antes, algo casi como orgullo. El niño se levantó suavemente, ejecutando una reverencia formal que hablaba de instrucción cuidadosa. «Buenas tardes, señora López». Su dicción era perfecta, sin el dialecto que marcaba el habla de la mayoría de las personas esclavizadas. Alguien había trabajado duro para entrenar eso fuera de él. «Es un placer conocerte». «Juan», logró María. Quería decir más, quería hacerle preguntas, quería entender qué pensaba y sentía este niño detrás de esa expresión cuidadosamente neutral. Pero Antonio la observaba de cerca. Por la siguiente media hora, Antonio demostró las habilidades de Juan como un hombre mostrando un caballo premiado. El niño leyó pasajes de libros bien más allá de lo que la mayoría de los niños de 8 años podían manejar. Resolvió problemas matemáticos con facilidad. Respondió preguntas sobre historia y geografía con precisión que sugería horas de estudio. Y a través de todo, su rostro permaneció una máscara, revelando nada. Cuando finalmente se fueron, caminando de vuelta hacia la casa principal, Antonio habló con satisfacción apenas contenida.
¿Ves? Es prueba de que las teorías son sólidas. Con crianza adecuada y educación, resultados excepcionales son posibles. En otros 10 años, cuando alcance la madurez, estará listo para la siguiente fase. ¿Qué siguiente fase?, preguntó María, aunque una certeza fría ya se formaba en su estómago. Engendrará niños propios, por supuesto. He estado carteándome con Mendoza sobre posibles parejas. Hay varias haciendas con niñas de programas de crianza similares. Crearemos emparejamientos basados en características óptimas. Los niños de Juan representarán la culminación de todo lo que hemos aprendido. María se detuvo. Estás planeando usar a tu propio hijo como stock de crianza. Él no es mi hijo en ningún sentido legal, dijo Antonio calmadamente. Es propiedad. Propiedad excepcionalmente valiosa, pero propiedad al fin. Y cumplirá el propósito para el que fue creado. No es diferente a usar un toro premiado para mejorar el ganado. Es un niño humano. La expresión de Antonio se endureció. Es una herramienta en un experimento grandioso. No te permitas volverte sentimental, María. El sentimiento no tiene lugar en el progreso científico. Esa noche, María se sentó en su habitación con su diario oculto abierto frente a ella, pero se encontró incapaz de escribir. El horror de lo que Antonio planeaba para Juan parecía eclipsar incluso las otras atrocidades. Esto no era solo explotación o tráfico, era la creación de un sistema de abuso autoperpetuante, diseñado para continuar a través de generaciones. Juan sería forzado a infligir en otros lo que había sido infligido en su madre, creando niños que ellos mismos quedarían atrapados en el mismo ciclo. Tenía que encontrar una forma de detenerlo. ¿Pero cómo? Antonio tenía todo el poder. La ley estaba enteramente de su lado. Incluso si de alguna manera lograba ayudar a Juan a escapar, ¿a dónde iría? ¿Cómo sobreviviría un niño de piel clara de estatus ambiguo en un mundo que demandaba categorías claras? La respuesta, cuando le llegó, era tanto simple como terrible. Necesitaba un aliado con poder real, alguien cuya autoridad moral tuviera peso, alguien que no pudiera ser fácilmente descartado o amenazado. Necesitaba a alguien fuera del sistema de haciendas, alguien con conexiones más allá de Cuba. Necesitaba a un sacerdote. El padre Miguel Rivera llegó a La Habana a principios de septiembre, asignado a la Iglesia Católica por la diócesis. Tenía 35 años. Soltero, graduado del Seminario de San Carlos, con lo que la congregación local pronto aprendería, eran vistas peligrosamente progresivas sobre la esclavitud. No abolicionista exactamente. Era demasiado cuidadoso para eso, pero predicaba sobre el deber cristiano, sobre tratar a todas las personas como hijos de Dios, sobre los peligros espirituales del poder absoluto. María asistió a su primer sermón y se sentó en el banco familiar de los López, escuchando mientras hablaba sobre la parábola del buen samaritano, con énfasis que hizo que varios dueños de haciendas se removieran incómodos. Después del servicio, se acercó a él en la línea de recepción, se presentó con perfecta propiedad y mencionó que valoraría su consejo en algunos asuntos espirituales difíciles. El padre Rivera tenía ojos marrones inteligentes que parecían ver más de lo que la gente quería revelar. «Sería un honor, señora López. ¿Debo visitar Dulce Aguas?» «Eso sería lo más apropiado», dijo María, consciente de Antonio observando desde el otro lado del césped de la iglesia. «Mi esposo y yo estaríamos complacidos de recibirlo». La primera visita del sacerdote llegó el martes siguiente. María había preparado cuidadosamente, asegurándose de que Antonio estuviera presente para la reunión inicial, que todo pareciera perfectamente normal y apropiado. Se sentaron en el salón frontal, bebiendo té, discutiendo teología y asuntos de la iglesia, con la cortesía cuidadosa de extraños estableciendo límites. Pero cuando el padre Rivera preguntó si podría recorrer la hacienda para entender mejor las vidas de sus potenciales feligreses, María vio su oportunidad. Antonio difícilmente podía negarse sin parecer sospechoso, así que accedió con renuencia mal disimulada. María lideró el recorrido con Antonio siguiéndolos. Su respiración laboriosa por el esfuerzo, se aseguró de que pasaran por los cuartos de esclavos, en un momento en que la gente estaría visible. Ana estaba allí sosteniendo a Lucía ahora de 1 año. Sofía estaba en la puerta de su cabaña, esa mirada vacía en sus ojos que nunca cambiaba. Isabel se movía entre edificios, su embarazo ahora obvio, sus movimientos cuidadosos y deliberados. «Tienen una población grande aquí», observó el padre Rivera. Su tono era neutral, pero María vio cómo su mirada se demoraba en las mujeres, en los niños, catalogando detalles.
Dulceaguas es próspera, dijo Antonio. Manejamos nuestros recursos eficientemente. Recursos, repitió el sacerdote suavemente. Sí, supongo que esa es una forma de describir a la gente. La tensión en ese momento era palpable. La mandíbula de Antonio se tensó, pero no dijo nada. Completaron el recorrido y regresaron a la casa donde el padre Rivera se despidió con promesas de regresar pronto para más discusiones espirituales. Después de que el carruaje del sacerdote desapareció por el camino, Antonio se volvió a María. «¿Qué estás haciendo?» «Buscando guía espiritual», dijo María calmadamente. «¿No es eso lo que una mujer cristiana debería hacer?» «Me has hecho partícipe de muchas cosas, Antonio. Mi conciencia requiere consejo. Ten cuidado, María, mucho cuidado». Pero el sacerdote regresó una y otra vez en las semanas siguientes. A veces Antonio estaba presente para sus discusiones, sentado en su estudio mientras hablaban teología. Otras veces, la fatiga creciente de Antonio lo mantenía en su habitación, y María se reunía con el padre Rivera sola en el salón con Isabel sirviendo té. Su presencia un recordatorio silencioso de lo que realmente discutían. María era cuidadosa. Nunca hablaba directamente sobre el programa de crianza. Nunca hacía acusaciones explícitas. En cambio, hacía preguntas teóricas. ¿Cuál era el deber de un cristiano al presenciar pecado? ¿Qué debería hacer uno cuando es cómplice en el mal pero impotente para detenerlo? ¿Cómo equilibrar la obediencia a la autoridad terrenal contra la obediencia a la ley divina? El padre Rivera era igualmente cuidadoso en sus respuestas, pero María podía ver el entendimiento amaneciendo en sus ojos. Comenzó a hacer sus propias preguntas, gentiles e indirectas, sobre los niños en Dulceaguas, sobre sus padres, sobre qué pasaba con los bebés nacidos en la hacienda. María respondía con gestos vagos y silencios significativos, dejando que él armara la verdad. A mediados de octubre, Isabel entró en labor de parto. Sucedió en la tarde súbito y duro. María asistió al nacimiento como siempre hacía ahora. Su presencia requerida por Antonio, aunque él mismo se mantenía lejos del parto actual. Isabel laboró por 7 horas. Su rostro resbaloso de sudor, sus manos aferrando el marco de la cama hasta que sus nudillos blanqueaban. Cuando el bebé finalmente llegó, una niña con piel más clara que la de Isabel pero más oscura que la de Juan, María envolvió al infante y lo colocó en los brazos de su madre. «Su nombre es Sofía», dijo Isabel, su voz ronca de gritar, «en honor a la que perdió todo». María miró a esta mujer que la había ayudado, que había compartido información a gran riesgo, que acababa de soportar agonía para traer al mundo a un niño que quizás no le permitieran mantener. «No dejaré que se la lleven», dijo María en voz baja. «Te lo prometo, Isabel. Cueste lo que cueste, no dejaré que se lleven a este bebé». Era una promesa imprudente, quizás imposible, pero la decía en serio. Había estado parada demasiado tiempo. Había presenciado demasiado. Si no podía salvar a todos los niños que ya habían sido robados, al menos podía luchar por este. Esa noche, Antonio vino a inspeccionar al bebé de Isabel. Trajo su libro, haciendo sus anotaciones usuales sobre características y valor potencial. María lo observó con rabia apenas contenida. Cuando terminó y se volvió para irse, lo siguió a su estudio. «Esta se queda», dijo María. Antonio levantó la vista de su escritorio. «Eso no es tu decisión. La estoy haciendo mi decisión. El bebé de Isabel no se venderá. Permanecerá aquí con su madre. Y si no estoy de acuerdo, entonces iré al padre Rivera y le contaré todo. Cada detalle de tu programa de crianza. Cada niño vendido a través de la red de Mendoza. Cada aspecto de tu gran experimento. Le daré documentación con nombres y fechas. Te destruiré, Antonio». Era una jugada peligrosa. Antonio aún podía hacerla internar. Aún podía silenciarla por fuerza o institucionalización. Pero su enfermedad lo había debilitado, y ambos lo sabían. Más importante, la presencia del padre Rivera en La Habana había cambiado el cálculo. El sacerdote tenía conexiones con la iglesia en España, con gente que podría escuchar si las acusaciones eran hechas por un clérigo, en lugar de una mujer supuestamente histérica. Antonio la estudió por un largo momento. «¿Piensas que tienes poder aquí? ¿Piensas que puedes dictar términos en mi propia casa? Pienso que ambos tenemos algo que perder», dijo María. «Y pienso que eres lo suficientemente práctico para reconocer un empate cuando lo ves. El bebé de Isabel se queda. Ese es el precio por mi silencio continuado. Un niño. Eso es todo lo que pides». María dudó. Luego presionó más.
Y no más mujeres seleccionadas para tu programa. Lo que se ha hecho, pero no más. Me pides abandonar años de trabajo. Te pido que dejes de cometer mal en nombre de la ciencia. Si te niegas, me aseguraré de que todo lo que has construido se derrumbe, incluso si me destruye en el proceso. El impasse duró días. Antonio no dijo ni sí ni no, simplemente retirándose a un silencio frío. María se mantuvo firme, continuando sus reuniones con el padre Rivera, continuando documentando todo en su diario oculto. Isabel permaneció en su cabaña con bebé Sofía, suspendida en incertidumbre, sin saber si el niño sería tomado en la noche como tantos otros habían sido. Luego, una noche a fines de octubre, todo cambió. Justo cuando pensábamos que María había ganado algún pequeño medida de control sobre los horrores en Dulceaguas, surgen nuevas complicaciones que probarán su resolución y coraje hasta sus límites absolutos. El padre Rivera llegó a Dulceaguas sin anuncio en una mañana de jueves, su rostro grave. María lo recibió en el salón frontal inmediatamente sintiendo que algo había cambiado. El sacerdote esperó hasta que Isabel hubiera servido café y se fuera antes de hablar. He estado haciendo indagaciones, dijo en voz baja, sobre los asuntos que hemos discutido. Hablé con colegas en Santiago y Matanzas, con gente que podría saber sobre ciertas redes operando entre haciendas. El pulso de María se aceleró. ¿Y qué aprendiste? Suficiente para perturbarme profundamente. Suficiente para sugerir que lo que sucede aquí es parte de algo más grande y más organizado que incidentes aislados de inmoralidad. Señora López, necesito que me diga directamente. ¿Están criando niños deliberadamente en Dulceaguas y luego vendiéndolos en redes de tráfico? María había pasado semanas construyendo hacia este momento, preparando medias verdades y implicaciones cuidadosas. Pero enfrentada a la pregunta directa, con este hombre que genuinamente parecía preocuparse por la justicia, se encontró incapaz de mantener la pretensión. Sí, dijo simplemente, mi esposo y un doctor de La Habana llamado Vargas han estado conduciendo lo que llaman un experimento de crianza. Seleccionan mujeres. Mi esposo engendra niños, y aquellos con ciertas características se venden a través de un hombre llamado Eduardo Mendoza a compradores en el Caribe y Sudamérica. He sido forzada a presenciar y documentar todo. Tengo registros, padre Rivera, nombres, fechas, descripciones físicas, evidencia de al menos 45 niños que han desaparecido de esta hacienda en la última década. El rostro del sacerdote se había vuelto pálido. Dios en el cielo. ¿Y tienes prueba de esto? Tengo documentación, pero aún no he determinado qué hacer con ella. Si voy a las autoridades locales, me descartarán como una mujer histérica, o mi esposo me hará internar en el asilo de locos. La ley le da todo derecho a hacer con su propiedad lo que desee, y eso incluye tanto a las personas esclavizadas como, en gran medida, a mí. El padre Rivera se levantó y paseó hasta la ventana mirando sobre los terrenos de Dulceaguas. Esto es peor de lo que imaginaba. Lo que describes no es meramente el pecado de la esclavitud, que es lo suficientemente malo, sino un abuso sistemático que convierte a seres humanos en sujetos experimentales, en mercancía en un esquema de tráfico. Sí, dijo María, eso es exactamente lo que es. Necesito ver tu documentación, y luego necesitamos determinar cómo proceder. Hay gente en La Habana, en el gobierno colonial que podría escuchar. Hay fiscales que manejan casos de contrabando. Si podemos probar tráfico internacional, podría haber recurso legal incluso en Cuba. María sintió un destello de esperanza por primera vez en meses. Te conseguiré los documentos, pero padre, debes entender el riesgo. Mi esposo me ha amenazado y tiene conexiones por toda esta región. Si aprende lo que planeamos, entonces debemos ser muy cuidadosos, dijo el sacerdote. Y debemos movernos rápidamente. Hicieron planes para que María copiara porciones de su documentación y se las pasara al padre Rivera durante su próxima visita oficial. Él las llevaría a contactos en La Habana y Matanzas, gente en quien confiaba para manejar información tan explosiva adecuadamente. Tomaría tiempo, semanas o posiblemente meses, construir un caso lo suficientemente fuerte para superar las protecciones legales y sociales que Antonio disfrutaba. Pero era un comienzo. María debería haber sabido que los secretos en Dulceaguas nunca permanecían ocultos por mucho tiempo. 2 días después de la visita del padre Rivera, María estaba en su salón matutino trabajando en su bordado, una pretensión de normalidad que mantenía incluso mientras su mente corría con planes y posibilidades,
Cuando Antonio entró sin tocar, su rostro estaba sonrojado a pesar de su palidez usual, sus ojos brillantes de ira. «Has estado correspondiendo con el sacerdote», dijo. No era una pregunta. María detuvo sus manos en el bordado. «Es nuestro clérigo. Por supuesto que hablo con él. No juegues conmigo, María. Sé lo que estás haciendo. Sé que le has estado dando información sobre nuestros asuntos privados». «¿Tus asuntos?», corrigió María. «Meramente he estado buscando consejo espiritual sobre matters que troubles mi conciencia». Antonio cruzó la habitación en 3 zancadas y agarró su muñeca lo suficientemente fuerte para magullarla. «Cesará todo contacto con el padre Rivera. No le hablarás de nuevo en la iglesia o en ningún lugar. No le escribirás. No continuarás cualquier esquema que hayas urdido». María encontró sus ojos firmemente, rehusando encogerse aunque su agarre era doloroso. «Ok, Antonio. ¿Me encerrarás? Hemos tenido esta conversación antes. He tomado precauciones. Si algo me pasa, si desaparezco repentinamente o caigo misteriosamente enferma, información llegará a gente que no puedes controlar. ¿Te crees tan lista?», siseó Antonio. «Pero olvidas que controlo todo en esta casa. Cada persona, cada acción, cada aliento que tomas». Soltó su muñeca, y ella resistió el impulso de frotar la piel enrojecida. Después de que se fue, María se sentó muy quieta pensando en las implicaciones. Antonio sabía que ella estaba trabajando contra él, lo que significaba que la vigilaría más de cerca, haciendo más difícil pasar información al padre Rivera. Necesitaba otra forma de comunicarse, otro canal que Antonio no pudiera monitorear fácilmente. La respuesta vino de una fuente inesperada. Esa noche, Juan apareció en la puerta de la cocina pidiendo por Isabel. Era inusual. El niño raramente se acercaba a la casa principal, pero cuando Isabel Emerged le habló en voz baja, presionó algo en su mano y partió rápidamente. Isabel encontró a María más tarde y le mostró lo que Juan le había dado, un pedazo de papel doblado con letra cuidadosa. El mensaje era breve. «Sé lo que mi padre planea para mí. Quiero ayudar a detenerlo. Puedo llevar mensajes. No me vigila de cerca». María miró la nota, su corazón latiendo fuerte. Juan, de 8 años, se ofrecía a convertirse en mensajero en una conspiración contra su propio padre. El riesgo para él era enorme. Si Antonio lo descubría, el castigo sería severo, pero era también una oportunidad que no podía ignorar. «Dile que sí», dijo María a Isabel. «Dile que sea extremadamente cuidadoso y dile que estoy agradecida por su coraje». A través de noviembre y hasta diciembre, se desarrolló una delicada red de comunicación. Juan llevaba mensajes entre María y el padre Rivera, escondiéndolos en los libros que tomaba prestados de la biblioteca de Antonio, recuperando respuestas metidas en volúmenes que devolvía. Era lento y peligroso, pero funcionaba. María pasaba copias de su documentación página por página, y el padre Rivera las llevaba a sus contactos en La Habana, pero la tensión se mostraba en todos. Isabel se movía por sus días con vigilancia constante. Bebé Sofía siempre cerca, sus ojos saltando a cada sonido. Ana se había vuelto demacrada y silenciosa, apenas hablando incluso a otras personas esclavizadas. Sofía continuaba su existencia hueca, un fantasma moviéndose por los campos de caña, y María sentía el peso de la responsabilidad aplastándola. Cada decisión que tomaba ponía a otros en riesgo. Cada paso adelante aumentaba el peligro. La crisis llegó en una mañana fresca a mediados de diciembre. María estaba en el jardín recolectando las últimas hierbas antes de la primera helada dura, cuando oyó gritos desde la dirección de los cuartos de esclavos. Corrió hacia el sonido y encontró a Antonio en una rabia, parado sobre Juan que estaba de rodillas en la tierra. «Explica esto». Antonio levantó un pedazo de papel, uno de los mensajes de María. Juan debe haberlo dejado caer o fallado en esconderlo apropiadamente. El niño no dijo nada, su rostro una máscara incluso mientras sangre goteaba de su labio partido donde Antonio lo había golpeado. María se forzó a caminar adelante calmadamente, su corazón martilleando. «Antonio, ¿qué está pasando?» «Este niño», escupió Antonio, «esta criatura ingrata que he educado y resguardado, ha estado pasando mensajes a escondidas, mensajes sobre mis asuntos privados, mensajes destinados para ese sacerdote entrometido». La mente de María corrió. Si Antonio sabía sobre los mensajes, sabría que ella estaba detrás de ellos. Todo el plan estaba comprometido, pero no podía dejar que Juan tomara el castigo completo por seguir sus órdenes. «Le pedí que los llevara», dijo María claramente.
Estaba siguiendo mis instrucciones. Antonio se volvió a ella, su rostro púrpura de rabia. ¿Lo admites? Admito nada excepto pedirle a un niño que realice un recado simple. Si has construido alguna conspiración elaborada en tu mente, eso es tu preocupación, no la mía. Me has traicionado. Después de todo, después de todas mis advertencias, has conspirado contra mí. He buscado consejo espiritual y compartido mis preocupaciones con un ministro de Dios. Si encuentras eso amenazante, quizás deberías examinar tus propias acciones en lugar de condenar las mías. La confrontación se construía hacia algo terrible. María podía ver las manos de Antonio temblando. Podía ver la violencia apenas contenida bajo su furia. Isabel había emergido de una cabaña cercana, sosteniendo a bebé Sofía, su rostro golpeado por el miedo. Otras personas esclavizadas habían detenido su trabajo, observando desde una distancia segura, y entonces Antonio tomó su decisión. Juan, ve a tu cabaña y espera allí. Serás tratado más tarde. Al capataz, que había venido corriendo al alboroto: trae al doctor Ramírez de La Habana. Mi esposa ha estado sufriendo de delirios e histeria. Es hora de que reciba atención médica apropiada. María sintió hielo fluir por sus venas. Esta era la amenaza que Antonio había sostenido sobre ella desde el comienzo. El arma última que podía desplegar para silenciarla completamente. Compromiso al asilo de locos de Cuba, donde sería encerrada posiblemente por años, posiblemente para siempre, etiquetada como loca y despojada de toda credibilidad. No puedes hacer esto, dijo María, luchando por mantener su voz estable. Puedo hacer lo que sea necesario para proteger mi hogar y mis intereses, respondió Antonio. Has probado ser incapaz de pensamiento racional. Te has convertido en un peligro para ti misma y para el orden apropiado de esta hacienda. Estoy actuando por preocupación por tu bienestar. El capataz ya había partido hacia el establo para ensillar un caballo. Dentro de 1 hora, el doctor Ramírez estaría en camino desde la ciudad. María tenía quizás 60 minutos para prevenir la destrucción de todo por lo que había trabajado. Miró a Juan aún arrodillado en la tierra, a Isabel sosteniendo a bebé Sofía, a Ana parada en la puerta de su cabaña con Lucía aferrada a sus faldas. A todos los rostros observando esta confrontación, todas las personas cuyas vidas continuarían en sufrimiento si fallaba ahora. Tengo documentación, dijo María en voz baja, de todo. Cada mujer que violaste, cada niño nacido y robado, cada transacción con Mendoza, cada conversación con Vargas sobre tus experimentos de crianza. Tengo nombres, fechas, cantidades pagadas. He copiado cartas describiendo tu red de tráfico internacional, y he dado todo eso al padre Rivera con instrucciones explícitas de enviar copias a periódicos en La Habana, Santiago y Matanzas, al fiscal general colonial, a marshals españoles y a autoridades de la iglesia por toda la isla si algo me pasa. El rostro de Antonio pasó de púrpura a pálido. ¿Mientes? ¿Lo hago? María caminó más cerca de él, bajando su voz para que solo él pudiera oír. Me enseñaste a observar, a documentar, a planear con paciencia. ¿Realmente creíste que estaba haciendo eso solo para tu beneficio? He estado construyendo un caso contra ti por más de 1 año. Cada vez que me forzaste a presenciar tus crímenes los estaba registrando. Cada conversación que tuviste con Vargas y Mendoza que pensaste que no estaba prestando atención, la estaba memorizando. Cada niño que desapareció en la noche, noté la fecha y descripción. Nadie te creería, dijo Antonio. Pero su voz había perdido su certeza. Quizás no si estuviera sola, pero el padre Rivera me cree, y tiene conexiones con gente en La Habana, en el gobierno colonial, en periódicos que no están controlados por intereses de haciendas. Incluso en Cuba, Antonio, hay límites a lo que la gente tolerará. La esclavitud es una cosa, es legal, sancionada, tejida en nuestra economía, pero tráfico internacional de niños, programas organizados de crianza documentados como experimentos de ganado, eso es algo enteramente diferente. Eso es escandaloso lo suficiente para atraer escrutinio incluso aquí. Isabel dio un paso adelante aún sosteniendo a bebé Sofía. La señora María no es la única con registros, dijo claramente. Yo he estado escribiendo también, así como Juan, así como otros. Podemos ser esclavizados, pero podemos leer y escribir. Y hemos estado documentando todo. Piensas que somos propiedad que no puede testificar, pero registros escritos son diferentes. ¿Y si algo le pasa a la señora María?
Si desaparece en ese asilo, nos aseguraremos de que esos registros lleguen a gente que los publicará. Era un riesgo tremendo para Isabel hablar tan directamente. Pero María entendió la estrategia. Esto ya no era solo la palabra de María. Eran múltiples fuentes, múltiples formas de documentación. Un caso que no podía ser fácilmente descartado como histeria de una mujer. Antonio miró a las personas esclavizadas, reuniéndose alrededor de la escena. Miró a Juan aún arrodillado en la tierra. Miró a María parada firme a pesar de su terror. Por primera vez desde que María lo conocía, lucía genuinamente incierto. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Quiero que pares», dijo María. «Completamente. No más mujeres seleccionadas para crianza. No más niños tomados y vendidos. No más participación en la red de Mendoza. Juan continuará su educación, pero será legalmente liberado cuando alcance los 21 y documentado en tu testamento. Las mujeres que han dado a luz niños aquí serán tratadas con humanidad básica y sus niños permitidos permanecer con ellas y vivirás con lo que has hecho sabiendo que si violas cualquiera de estas condiciones todo se hace público. Me pides desmantelar todo lo que he construido. No estoy pidiendo. Te estoy diciendo el precio de evitar escándalo y prosecución. Puedes aceptar estos términos o puedes intentar hacerme internar y descubrir si mi documentación llega a autoridades antes de que puedas silenciarme. Esas son tus únicas opciones. El impas duró por un momento eterno. El sol matutino había subido más alto, haciendo sombras más cortas, pero la escena sentía congelada en el tiempo. Todos presentes entendían que estaban presenciando algo sin precedentes. Una mujer esclavizada hablando verdad a un amo. Una esposa amenazando a su esposo con evidencia de sus crímenes. Una conspiración que cruzaba cada frontera social. El rostro de Antonio pasó por una serie de expresiones. Rabia, cálculo, frustración y finalmente una fría resignación. Muy bien, dijo al fin. Pero entiende esto, María. Has ganado una batalla, no la guerra. Viviremos aquí juntos en este impasse, y me aseguraré de que sufras por esta traición en cada forma que pueda idear, que no viole tus condiciones explícitas. Permanecerás mi esposa, atrapada en esta casa, cómplice en todo lo que ya se ha hecho. Esa culpa te comerá por el resto de tu vida. Sí, acordó María en voz baja. Lo hará. Llevaré el peso de lo que presencié y no detuve lo suficientemente pronto. Llevaré esa carga hasta que muera. Pero al menos no más niños serán robados. Al menos el horror para aquí hoy. Esa es la única redención disponible para mí. Antonio se volvió y caminó de vuelta hacia la casa principal. Su andar inestable. La confrontación de la mañana lo había claramente agotado. María lo observó irse, luego se volvió a Juan. «Levántate», dijo gentilmente. El niño se levantó, limpiando sangre de su labio. Sus ojos grises, tan como los de su padre, encontraron los de ella con una expresión demasiado vieja para un niño de 8 años. «Gracias, señora María», dijo suavemente. «Fuiste valiente», le dijo María. «Demasiado valiente para que un niño necesite serlo. Lo siento por la posición en que te puse. Quería ayudar», dijo Juan. «Sé lo que él planeaba para mí. Sé lo que se suponía que me convirtiera». Pausó. Luego añadió con intensidad quieta. «No seré lo que él quería. No continuaré esto. Te lo prometo». María asintió, no confiando en sí misma para hablar. Miró a Isabel, a bebé Sofía durmiendo en los brazos de su madre, a Ana y Lucía observando desde su cabaña. La comunidad esclavizada había presenciado todo. Había visto a una de las suyas hablar directamente al amo. Había visto a una mujer blanca amenazar a su esposo en su nombre. No cambiaba nada sobre su estatus legal, nada sobre la injusticia fundamental de su situación, pero quizás ofrecía alguna pequeña medida de esperanza de que la resistencia era posible, de que los poderosos no eran enteramente intocables. Cuando el capataz regresó más tarde esa tarde para reportar que no había podido encontrar al doctor Ramírez en la ciudad, Antonio simplemente lo despidió con un gesto. La crisis había pasado. El asilo ya no era parte del plan. Lo que quedaba era exactamente lo que María había descrito. Un impasse, una guerra fría dentro de las paredes de la hacienda Dulceaguas. 2 personas atadas juntas por crímenes compartidos y odio mutuo, viviendo sus días en un infierno de su propia creación. Los años que siguieron fueron años de supervivencia gris. Antonio mantuvo su palabra porque no tenía elección, pero hizo la vida de María miserable en cada forma que su posición permitía. Le hablaba solo cuando absolutamente necesario.
La excluía de todos los eventos sociales diciendo a amigos que se había vuelto reclusa debido a salud delicada. Controlaba su acceso a dinero, a correspondencia, a todo más allá de los terrenos inmediatos de Dulce Aguas. Pero el programa de crianza paró. No más mujeres fueron seleccionadas. No más niños fueron tomados en la noche. Isabel crió a bebé Sofía, en paz relativa, enseñando a su hija a leer en secreto, pasando habilidades que algún día podrían llevar a la libertad. Ana mantuvo a Lucía cerca, encontrando alguna medida de consuelo en ver a su hija crecer. Sofía continuó su existencia rota, pero al menos se le ahorró más violación. Juan continuó su educación, pero ahora María participaba abiertamente, trayéndole libros, enseñándole ella misma. Cuando la enfermedad creciente de Antonio previno lecciones regulares, observó al niño crecer de 8 a 10 a 12, observó la inteligencia afilarse en percepción aguda, observó la ira madurar en determinación. Mantendría su promesa. Ella sabía que no se convertiría en lo que Antonio había intentado. La salud de Antonio declinó constantemente. El daño que el envenenamiento con dedalera de María había hecho a su corazón era irreversible. Para 1846, apenas podía manejar las escaleras sin detenerse a descansar. Para 1847, se había retirado en gran parte a su estudio, manejando la hacienda a través de capataces e instrucciones escritas. María no se regodeaba sobre su deterioro. No sentía nada por él ya, ni odio ni piedad, solo un vacío frío. El padre Rivera permaneció en La Habana, una presencia estable y un recordatorio de que la documentación aún existía, de que la amenaza de exposición permanecía real. La red de Mendoza colapsó efectivamente cuando autoridades coloniales allanaron una hacienda en Puerto Rico por violaciones de contrabando y encontraron registros de la operación de tráfico de niños. Varios plantadores huyeron del país. Vargas desapareció, presumiblemente al Caribe español, donde muchos esclavistas iban cuando las cosas se ponían demasiado calientes en la isla. María sabía que su victoria era parcial en el mejor de los casos. Los niños que ya habían sido tomados estaban perdidos para siempre, perdidos en los mercados de esclavos de Venezuela y Brasil, sus destinos desconocidos e incognoscibles. Sofía nunca se recuperaría de lo que le habían hecho. Ana siempre llevaría el duelo de su hijo robado, y María misma siempre llevaría la culpa de haber esperado demasiado, de haber sido cómplice por meses antes de actuar finalmente. En abril de 1848 Antonio murió. El doctor dijo fallo cardíaco, lo cual era lo suficientemente preciso. Tenía 41 años. Lo enterraron en el cementerio familiar con ceremonia mínima. María estuvo en la tumba en su vestido negro de luto, y no sintió nada excepto alivio de que había terminado. Su testamento, escrito en el año final de su vida, dejó Dulce Aguas a María con provisiones específicas sobre la educación de Juan y eventual manumisión a los 21. Era quizás la única cosa decente que Antonio había hecho, reconociendo a este hijo en la única forma que la ley permitía, asegurando que eventualmente ganara libertad. María sospechaba que estaba motivado menos por amor que por deseo de probar que su teoría tenía mérito, que Juan podía triunfar como hombre libre y así validar todo el experimento. Pero la motivación no importaba. El resultado era lo que contaba. María vivió en Dulce Aguas por 12 años más. Nunca se volvió a casar. Manejó la hacienda lo mejor que pudo dentro de las restricciones de la esclavitud, tratando a las personas esclavizadas con tanta humanidad como el sistema permitía, lo cual nunca era suficiente. Estableció una pequeña escuela donde los niños pudieran aprender a leer y escribir, sabiendo que esto era técnicamente ilegal, pero haciéndolo de todos modos. Ahorró dinero y compró la libertad para Isabel y bebé Sofía en 1854, enviándolas al norte con cartas de introducción a familias cuáqueras en México que ayudaban a refugiados de la esclavitud. Ana pidió permanecer en Dulce Aguas con Lucía. La hacienda era el único hogar que conocía, y temía la incertidumbre de la libertad más que las rutinas familiares de la esclavitud. María entendía. El trauma hace que la gente se aferre a lo que conoce, incluso cuando lo que conoce es terrible. Juan fue liberado en 1856 cuando cumplió 21, como el testamento de Antonio había especificado. María le dio dinero para viajar, cartas de introducción y una copia de toda la documentación sobre sus orígenes. Si quieres saber de dónde vienes, le dijo, todo está aquí. Pero no estás definido por cómo comenzaste.
Puede ser quien elija ser. Juan tomó los papeles, le agradeció y dejó Dulceaguas. Viajó al norte a México. Encontró trabajo como clerk. Se casó con una mujer libre y construyó una vida bajo un nombre asumido. Nunca regresó a Cuba. Sus hijos crecerían sabiendo que descendían de personas esclavizadas, pero sin conocer el horror específico del programa de crianza de su abuelo. Ese conocimiento murió con Juan en 1902, aunque investigadores eventualmente lo armarían de los documentos que María preservó. María misma creció cada vez más frágil a medida que progresaban los 1850s. Los años de estrés, culpa y vigilancia constante habían cobrado su precio. Desarrolló una tos persistente que ninguna cantidad de remedios herbales podía curar. Para la primavera de 1859, sabía que estaba muriendo. Consunción, dijo el doctor, aunque María sospechaba que era algo más. Algún agotamiento más profundo del espíritu que se manifestaba en el cuerpo. En sus semanas finales, pasó horas con su diario oculto, añadiendo entradas finales y organizando toda la documentación que había acumulado. Escribió instrucciones detalladas para su abogado sobre cómo los papeles deberían ser sellados y preservados, estipulando que no se abrieran por 100 años. Quería que la verdad se conociera eventualmente, pero no tan pronto como para destruir las vidas de aquellos aún viviendo que habían sido víctimas de los horrores de Dulceaguas. Ana vino a visitarla en esos últimos días, trayendo a Lucía, ahora una joven de 17. Se sentaron al lado de la cama de María en silencio cómodo. Estas 3 mujeres que habían sido atadas por trauma compartido, cada una llevando su porción de duelo. ¿Hicimos suficiente?, preguntó María a Ana. ¿Detenerlo cuando lo hicimos importó o fue demasiado poco demasiado tarde? Ana consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No puedes devolver lo que fue tomado, señora María. Mi hijo se fue. El niño de Sofía se fue. Todos esos bebés desaparecidos en lugares que nunca conoceremos. Eso no se puede deshacer. Pausó mirando a Lucía sentada quieta a su lado. Pero mi hija está aquí. La hija de Isabel es libre en México. Juan tiene una oportunidad en la vida. Eso es algo. No es redención quizás, pero es algo. Debería haber actuado antes, susurró María. El momento en que entendí lo que Antonio estaba haciendo, debería haber encontrado una forma de detenerlo. Tal vez, dijo Ana. O tal vez hubieras muerto o sido encerrada y habría continuado de todos modos. No podemos saber qué habría pasado en un mundo diferente. Solo sabemos qué pasó en este. Extendió la mano y tomó la de María. Un gesto que habría sido impensable bajo circunstancias diferentes. Hiciste lo que pudiste cuando pudiste hacerlo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. María murió el 7 de junio de 1859, a la edad de 41. Fue enterrada al lado de Antonio en el cementerio familiar. Una ironía que no le habría escapado. Su testamento dividió la tierra de Dulceaguas entre las personas esclavizadas que permanecían allí, liberándolos a todos y dándoles propiedad de parcelas pequeñas. Fue desafiado en corte por parientes distantes de López, y la mayoría de los anteriormente esclavizados eventualmente vendieron sus porciones, porque les faltaba capital para trabajar la tierra, y enfrentaban acoso constante de dueños de tierra blancos vecinos. Pero por un breve momento, la visión de justicia por la que María había luchado se realizó parcialmente. La documentación que preservó, los libros de Antonio, su diario oculto, las cartas y registros de la red de Mendoza, fue sellada por su abogado y colocada en almacenamiento en el Tribunal de La Habana. Una nota en el exterior de la caja decía: no abrir hasta 1959. Empleados del condado la transfirieron de sala de almacenamiento a sala de almacenamiento a lo largo de las décadas, sus contenidos olvidados por todos excepto unos pocos archivistas que mantenían los registros del tribunal. La casa principal en Dulceaguas se quemó en 1872, 3 años después de que la guerra en España afectara las colonias. Si fue accidente, incendio provocado por antiguos esclavizados, o destrucción deliberada por herederos de María que no podían soportar lo que el lugar representaba, nadie lo registró. Los cuartos de esclavos fueron gradualmente desmantelados, su madera usada para otros edificios. La tierra fue subdividida y vendida a pequeños agricultores. Para principios del siglo XX, pocos en la región habanera recordaban que la Hacienda Dulceaguas había existido alguna vez. Se convirtió en uno de miles de lugares olvidados,
donde los horrores de la esclavitud se habían desarrollado, sus crímenes específicos perdidos en el tiempo, y el olvido deliberado hasta 1959. Un historiador de la Universidad de La Habana llamado Carlos Mendoza estaba investigando registros de haciendas coloniales para su tesis. Estaba en el Tribunal de La Habana revisando viejos registros de propiedad cuando encontró la caja sellada con su instrucción centenaria. Curioso, la trajo a la atención del empleado del condado. Después de confirmar que el periodo de sello de 100 años había pasado, la abrieron. Lo que encontraron conmocionó incluso a investigadores acostumbrados a la documentación de la esclavitud. El diario de María era lo más dañino, escrito en letra cada vez más errática, pero con detalles precisos sobre fechas, nombres y transacciones. Los libros de Antonio proporcionaban notación científica fría de su programa de crianza. Cartas entre Vargas, Mendoza y Antonio delineaban el alcance completo de la red de tráfico, y los registros ocultos de Isabel, escritos en script diminuto en cualquier pedazo de papel que pudiera encontrar, proporcionaban la perspectiva de las personas esclavizadas sobre lo que habían soportado. El doctor Mendoza inicialmente no quiso publicar lo que había encontrado. El material era demasiado perturbador, demasiado inflamatorio, pero sus asesores lo convencieron de que este era exactamente el tipo de documentación, fuente primaria, que necesitaba preservarse y estudiarse sin importar cuán doloroso. Su tesis, completada en 1961, incluyó extractos extensos de los documentos de Dulce Aguas. Fue publicada por una prensa universitaria en 1963 bajo el título Dulce Aguas, un estudio de caso en racismo científico y tráfico doméstico en la Cuba colonial. El libro causó controversia. Algunos historiadores lo alabaron por su examen implacable de las justificaciones pseudocientíficas de la esclavitud. Otros lo criticaron como sensacionalista, o acusaron a Mendoza de enfocarse en casos extremos que no eran representativos del manejo típico de haciendas. Descendientes de la familia López intentaron sin éxito suprimir la publicación, argumentando que difamaba a sus ancestros, pero la documentación era real. Los crímenes habían sucedido, y lentamente sobre las décadas siguientes, otros investigadores comenzaron a encontrar evidencia similar en otras haciendas, prueba de que lo que pasó en Dulce Aguas no era único, sino parte de un patrón más amplio de explotación sistemática enmascarada por el lenguaje de ciencia y progreso. Los descendientes de Juan aprendieron sobre los orígenes de su familia cuando el libro de Mendoza fue publicado. Su nieto, Roberto García, Juan había tomado el apellido de soltera de su esposa cuando se casaron, era un médico en México. Leyó el libro y finalmente entendió por qué su abuelo nunca había hablado sobre su infancia, por qué parecía llevar una tristeza profunda debajo de su vida exitosa. Roberto escribió a Mendoza agradeciéndole por preservar la verdad, aunque fuera dolorosa, y proporcionó registros familiares que ayudaron a investigadores a rastrear qué le pasó a Juan después de dejar Cuba. La nieta de Isabel, una maestra en Bogotá, también contactó a Mendoza después de leer el libro. Compartió historias que Isabel había contado a su familia sobre Dulce Aguas, sobre María, sobre la resistencia que sucedió en susurros y mensajes codificados. Estas historias orales, combinadas con la documentación escrita, crearon una imagen más completa de cómo las personas esclavizadas sobrevivieron y resistieron incluso en las circunstancias más horríficas. Los descendientes de Ana fueron más difíciles de rastrear. Lucía había permanecido en Cuba, se casó y tuvo hijos, pero la familia se dispersó durante la migración del siglo XX. Algunos investigadores creen que localizaron a la bisnieta de Lucía en Caracas en los 1980s, pero la conexión nunca fue probada definitivamente. Sofía, la mujer cuyo sufrimiento había sido tan visible para María, no dejó descendientes. Murió de neumonía en 1867. Aún esclavizada, aún llevando el trauma de lo que le habían hecho. Su nombre aparece en el diario de María 52 veces, siempre con notaciones sobre su condición, su silencio, su existencia vaciada. Representa a las incontables víctimas cuyas historias no fueron preservadas, cuyo sufrimiento no dejó marca, excepto en los recuerdos de aquellos que lo presenciaron. La historia de Dulce Aguas nos fuerza a confrontar verdades incómodas sobre la historia latinoamericana. Muestra cómo el mal puede racionalizarse a través del lenguaje de ciencia y progreso. Demuestra cómo sistemas de opresión
Operan no solo a través de violencia abierta, sino a través de organización burocrática, documentación cuidadosa y redes de cooperación entre gente que creía estar avanzando el conocimiento humano. Revela las opciones limitadas disponibles incluso a mujeres privilegiadas, cuando se encontraban cómplices en atrocidades que no tenían poder legal para detener. María López no era una heroína en ningún sentido simple. Esperó demasiado. Fue cómplice en sufrimiento que documentó, pero no resistió inmediatamente. Benefició del mismo sistema de esclavitud que habilitó los crímenes de Antonio. Su resistencia eventual vino solo después de presenciar horrores indecibles y fallar en prevenirlos, pero también preservó evidencia que de otro modo habría sido destruida. Arriesgó su libertad y posiblemente su vida para detener lo que podía detener. Usó el poder limitado que poseía para salvar al menos a algunos niños del tráfico, y aseguró que la verdad eventualmente se conociera, incluso si tomó un siglo para que ese conocimiento emergiera. La tierra donde Dulce Aguas estuvo ahora está dividida entre varias fincas pequeñas y una sección de bosque protegido. Excursionistas ocasionalmente tropiezan con el viejo cementerio, aunque las marcas son mayormente ilegibles ahora, cubiertas de líquen y agrietadas por un siglo y medio de clima. La fundación de piedra de la casa principal aún es visible si sabes dónde buscar, lentamente siendo consumida por enredaderas y maleza. No hay marcador histórico notando lo que pasó aquí. No hay memorial a las mujeres que fueron violadas, los niños que fueron robados, las vidas destruidas por los experimentos de Antonio y la intervención demorada de María. El lugar mismo ha sido olvidado, por todos excepto un puñado de especialistas, que estudian las esquinas más oscuras de la historia de la esclavitud, pero los documentos permanecen cuidadosamente preservados ahora en la Biblioteca de Colecciones Especiales de la Universidad de La Habana. Investigadores aún vienen a estudiarlos. Aún luchan con lo que revelan sobre la capacidad para la crueldad humana y la complicidad de aquellos que presencian el mal, pero fallan en detenerlo inmediatamente. Estudiantes leen extractos en clases de historia, confrontando la realidad de que el pasado fue peor de lo que imaginaban, que los crímenes de la esclavitud se extendían mucho más allá de lo que los libros de texto típicamente reconocen, y la historia de Juan, la historia de Isabel, la historia de Ana y la historia de María continúan siendo contadas, imperfectas y perturbadoras como son, porque olvidar sería peor que recordar. La verdad, no importa cuán dolorosa, sirve como advertencia sobre qué pasa cuando el poder no se controla, cuando seres humanos son tratados como propiedad, cuando la ciencia se pervierte para justificar atrocidad. Esta es la historia de la hacienda Dulce Aguas. No una historia de fantasmas o un cuento de horror sobrenatural, sino algo mucho más terrorífico, un relato verdadero de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros, cuando la ley y la costumbre lo permiten, cuando incentivos económicos lo recompensan, cuando la pseudociencia lo racionaliza. El horror real no es que tales cosas pasaran en algún pasado distante e inimaginable. El horror real es que pasaron dentro de las vidas de gente cuyos nietos aún están vivos hoy. El horror real es cuán fácil es olvidar, minimizar, apartar la vista de evidencia que nos hace incómodos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Podría María haber hecho más? ¿Deberíamos juzgar figuras históricas por los estándares de su tiempo o por principios morales universales? ¿Cómo reconciliamos el hecho de que muchos beneficiaron de sistemas que sabían eran erróneos pero se sentían impotentes para cambiar? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero son preguntas que debemos continuar preguntando.